para fractura de miembros superiores, eso aplica para cualquier tipo de fractura. Entonces, bien, lo primero es uno comprender pues, qué es una fractura. Pues una fractura es una solución de continuidad, es decir, donde se pierde la estructura normal, la continuidad, como su nombre lo indica, del tejido óseo, y que por lo tanto pues, condiciona una inestabilidad del mismo, que puede ser de muchas formas. Entonces, si lo vamos a clasificar por su morfología, pues tenemos algo tan sencillo como es una fractura transversa, que sería básicamente como su nombre lo indica, oblicuo, y de ahí ya empezamos a hablar acerca de las formas un poco más complejas. En ala de mariposa, pues su nombre indica más o menos cuál es la morfología que va a tomar, que sería una fractura que ya entraría entre el grupo de las cominutas, que me parece más importante que ustedes empiecen a tomar ese término que de pronto el de darle el nombre de alas de mariposa, que se hace referencia a una fractura. No estoy diciendo que todas las alas de mariposa sean cominutas, sino que es parte del grupo de las fracturas cominutas. Pero lo importante es que si una fractura está compuesta por más de dos fragmentos, y una vez el hueso pierde esa continuidad, se forman más de dos fragmentos, pues estamos hablando de fracturas que son de tipo cominutas. Y es pues un ejemplo, estaría la que está aquí ejemplificada, valga la redundancia, que es la de alas de mariposa. Y después vienen otros tipos de fracturas que ya empiezan a ser un poco más complejas, como sería espiral, que su nombre muy bien hace referencia a lo que está ocurriendo, que es un hueso que va siendo rodeado por la fractura. Y hay otro que creo que no está aquí, pero también es muy importante comprenderlo, hablando de morfología, que sería el de leño verde. Entonces ustedes, bueno, creo que no han pasado por pediatría, pero es algo que es muy frecuente en niños. ¿El leño verde qué es? Si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de romper una hoja, bueno, que sea no un palo que esté seco, que se rompe fácilmente, sino que está recién cortado del árbol, incluso que todavía está en parte del árbol, ustedes ven cómo él se arruga antes de partirse, realmente es difícil partirlo. Entonces, eso pasa con los huesos en los niños, ellos tienden más que a romperse fácilmente, como tienen más laxitud, a romper una cortical y la otra cortical, a ocurrir un fenómeno parecido al de esta rama, y es que es como si se arrugara una de las dos lados. Entonces, eso es muy difícil en niños. Y a su vez, también se puede hacer un análisis por la forma de la biomecánica, es decir, cuál es posiblemente la forma en la que ocurre el trauma para que se dieran una de esas fracturas. Entonces, esto no es que sea uno a uno, no es que siempre haya sido el mecanismo, pueden ser diferentes, pero tienden a ser más frecuentes en unos que otros. Entonces, para que ocurra una fractura transversa, pues es más fácil si lo que ocurre es un mecanismo en el cual hay una tracción de ambos extremos del hueso. Por el contrario, si hay una compresión, pues es más probable que ocurra algo del tipo, como si alguien está pidiendo un diseño. Sí, Doc, te iba a preguntar que si podías aceptarlos a ellos. Creo que ya, sí. Sí, creo que ya. Gracias. Si al momento me necesita interrumpir, lo hacen, no hay problema. Bueno, cuando hay un tipo de acodamiento del hueso, una flexión sobre el mismo, pues ya entramos más frecuentemente en las cominutas, y cuando hay una rotación inversa en cada extremo, pues más frecuente que sea en espiral. Entonces vamos a ver simplemente ejemplos como para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Partamos desde lo más central hacia lo más distal. Entonces, las fracturas de clavículas. Alguien que me describa esta fractura, cómo la describan. Allá tenemos una forma en la que está ejemplificado, pero tratemos de alguien darle algo adicional a lo que ahí está mencionando. Una fractura desplazada. Ok, listo. Entonces, eso es importante empezar a decir cuáles son las características de la fractura. Entonces, es una fractura que está desplazada, es decir, que los dos fragmentos que participan, en este caso pueden ser más, pero los fragmentos que participan de la fractura, pues no se encuentran en contacto el uno con el otro. Eso es lo que estamos diciendo, la fractura está
otra cosa no? Doc, yo reconozco un poco más esa fractura porque le dicen signo de la tecla positivo, si mal no recuerdo. Muy bien. Luis está hablando, ¿cierto? Sí. Sí, yo. Ya reconozco la voz muy bien, Luis, sí, exacto. Entonces queda como, pues mira que la tecla de piano se puede dar como en dos momentos. Ese que tú acabas de mencionar es uno de ellos. El otro en el que puede ocurrir es cuando existe la luxación de la articulación acromioclavicular. Entonces ahí también se puede elevar la clavícula distalmente y aparecer una tecla de piano. Pero en ambos casos, pues digamos que se puede dar un fenómeno similar en eso. Importante que entre las dos cosas, mira que es más frecuente la fractura que la luxación acromioclavicular, aparentemente, y eso habla de qué tan firme es esa articulación acromioclavicular. Es muy difícil de que se luxe y en cambio puede ocurrir más las fracturas, que es lo que vemos siempre en accidentes en moto, accidentes en tránsito, lo que pasa bastante. Ok, bueno, vamos a ver otro. Muy bien. Y ahí vamos añadiéndole cositas. Entonces, miren, eso es una radiografía de tórax. Pero en la radiografía de tórax no solamente vemos el tórax, también vemos la estructura. Entonces, ahí alcanzan a notar lo que está ocurriendo. Una fractura en la clavícula derecha. Una fractura de la clavícula derecha, exacto. Sí, entonces, ¿cómo la describirías con lo que hemos visto hasta ahora? Pues tiene como una pinta de una fractura oblicua tal vez. Es perfecto. Entonces, mira que esta tiene dos fragmentos, todavía estamos hablando de conminutas, pero a diferencia de una fractura en la cual tú veas cada extremo alineado, aquí ves un trazo que está oblicuo en el, considerando pues el eje del hueso. Entonces, perfecto, eso sería una fractura oblicua. ¿Me recuerdas su nombre? Es que aquí no alcanzo a verlo mientras. Lorenzo, doctor. Listo, gracias, Lorenzo. Muy bien. Por eso Doc, ahí los arcos costales no estaban fracturados también. Eso, perfecto, Luis. Mira que, y eso es algo que ustedes, miren cómo han ido ganando ya ustedes la medida en la que van familiarizando más con las imágenes. No solamente en detectarlo, creo que es lo que has hecho en este caso, sino también en sospecharlo. Entonces uno dice, tengo una fractura, tengo que buscar otras cosas que estén relacionadas con la fractura. Entonces miren, por ejemplo, ahí está la fractura de los arcos costales, ejemplificada. Entonces, ambas cosas, ¿no? Tenemos fracturas costales y fracturas de la clavícula derecha. Otra cosa que uno debería buscar en este paciente que no lo tiene, pero hay que considerarlo también, es que no tenga un neumotor, o sea, que no va a tener un derrame pleural. Son complicaciones también asociadas con ese tipo de trauma. Vamos a ver entonces algo sobre ya el hombro directamente. Algo que no les he mencionado y que no está aquí, pero yo tengo que hacerle énfasis, es lo siguiente. Siempre que ustedes pidan una radiografía de extremidad, pidan 2 vistas mínimo 2 vistas. O sea, no pidan solamente una radiografía AP. Siempre ustedes tienen que garantizarles que les tomen una AP y una lateral como mínimo, o por lo menos otras 2, que idealmente sean ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonales? Que entre una proyección y la otra se formen 90 grados. Porque eso es lo que usted le permite saber qué está por delante y qué está por detrás. Porque recuerden que la radiografía es una superposición de imágenes. Entonces, si usted ve solamente la AP, usted no sabe realmente qué es lo que está ocurriendo adelante, qué es lo que está ocurriendo atrás. Con la lateral se va a poder guiar para eso, pero es importante siempre que hagan esa solicitud, no solamente la AP, sino también la lateral. Aquí tenemos muchas AP, pero es por el ejercicio académico, entonces siempre soliciten las dos. Y de ahí deriva algo que se llama como el par radiológico. El par radiológico, ¿a qué hace referencia? A que yo debo pedir siempre 2 proyecciones, las 2 idealmente tienen que ser ortogonales, es decir, perpendicular la una con la otra, y me deben cubrir, si estoy hablando de extremidades, una articulación por arriba y una articulación por debajo del hueso que yo voy a evaluar, si no, pues consideramos que no estamos haciendo un ejercicio adecuado en esta evaluación de estructura ósea. Entonces miren, esta fractura, claramente ustedes logran identificar que es una fractura, pero ya estamos pasando al terreno de las fracturas conminutas, porque ustedes lo analizan, miren que aquí tienen un fragmento proximal, tienen un fragmento distal, tienen además otros fragmentos pequeños que están asociados. Entonces ya estamos hablando de por lo menos 3 fragmentos y de ahí en adelante todo eso sería una fractura conminuta. Conclusión, pues entonces se tiene que describir la fractura, tiene que describir la conminución, si es que la hay, tiene que describir el alineamiento, en este caso pues está ligeramente desplazada,
tiene que describir la angulación, si es que lo permite. Entonces miren que este está como tirado hacia este lado y este también hacia el lado. Entonces ponen un ángulo en sentido medial, entonces sería que hay una angulación de tipo medial hacia donde apunte. El vértice de ese ángulo es el que usted va a decir que es la angulación. O sea, la angulación sería de tipo medial. Si fuera hacia acá, sería externa, si fuera de manera lateral. Entonces, una ligera angulación medial con desplazamiento de fragmentos. Y hay que mencionar qué estructuras comprometen. Entonces, aquí comprometemos la tuberosidad mayor, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, ambos están comprometidos. Otra fractura. Importante también, entonces vamos a ir añadiéndole niveles de dificultad, la densidad del hueso. Noten cómo este hueso, comparado con el anteriormente, que usted ve una cortical que es mucho más gruesita, y la densidad en la parte central de la médula es mayor. Cuando usted pasa acá, mire esa cortical externa, apenas si se nota, la médula se ve mejor, pero la externa se nota mucho menos. Y la lucidez de la parte central es mayor. Entonces, hablamos de que aquí hay una disminución de la densidad mineral ósea. Yo sé que algunos dirán, bueno, pues, ¿por qué no le decimos osteoporosis de una vez? Sí, probablemente tiene una osteoporosis, pero si vamos a ser muy estrictos en las definiciones, para hablar de osteoporosis necesitaríamos tener un estudio específico para la osteoporosis, es decir, una densitometría ósea. Entonces, como esto no es una densitometría ósea, pues simplemente lo dejamos enunciado como una probabilidad muy alta, pero decimos que habrá disminución de la densidad mineral ósea, probablemente relacionada con osteoporosis, a evaluar con un estudio específico para osteoporosis, que ya sabemos cuál es la densitometría ósea. Entonces, este paciente que probablemente tiene osteoporosis, miren cómo tiene aquí esta fractura. Entonces, aquí la angulación va hacia arriba, entonces podemos decir que hay una angulación de tipo craneal y hay un desplazamiento también de fragmentos, porque este hueso distal, desde aquí, desde la metáfisis hacia abajo, debería estar más o menos a este nivel, entonces hay un desplazamiento proximal de esa estructura ósea. Y hay una pequeña rotación de la cabeza del húmero. Entonces, en este caso, dos cosas para describir. Y la localización también. Entonces, este es más cuello anatómico que el quirúrgico está respetado. La tuberosidad está parcialmente comprometida aquí en esta zona. Entonces, esa será la manera de mencionar. Y pues, tenemos tres fragmentos, entonces también estaríamos hablando de conminución. Bueno, esta qué parte del cuerpo será y cómo se describirá esa fractura. Ese es un codo, ¿no? Es un codo, perfecto. Muy bien. ¿Con quién estoy hablando? Con Juan José Rodríguez. Juan José, listo, Juan José. Entonces, muy bien, arrancaste bien. Eso es un codo. Y Pues es, ¿qué otras características de eso? Antes de que hables de la fractura, Juan José, ¿tú piensas que eso puede ser un viejito, un niño, un adolescente, un adulto? Más o menos, ¿en qué edad podría situar a esa persona? ¿qué Un edad? niño, porque se le dan las fisis. Perfecto. Entonces, miren que ahí se notan las fisis que son estas de acá. Y este es un núcleo de osificación de aquí del codo que todavía no se ha adherido. Aquí tenemos otra fisis. Entonces, claramente estamos hablando de una persona menos joven, estamos hablando de un niño o una persona que todavía tiene su estructura ósea en crecimiento. Entonces, ya. Y también hay edema, ¿no, Doc? Bueno, si te hay edema, entonces ya ahí podemos eso relacionarlo con la fractura. Entonces, ¿cómo sería esa fractura? Pues no sé, probablemente con minuta porque hay bastantes fragmentos de la fractura y pues no se puede determinar. Bueno, aquí es difícil porque como están con esos... Está hacia abajo. Pero bueno, digamos que yo también pienso que puede ser con minuta. No es tan claro porque yo aquí veo un fragmento y aquí veo el otro. Pero bueno, asumimos que por aquí hay uno pequeñito. Digamos que puede llegar a ser con minuta. ¿Qué otra cosa le describirías a esa fractura? ¿En qué hueso está? ¿Dónde se desplaza? Está desplazada hacia posterior. Es perfecto. Entonces, miren, cuando ustedes quieran decir hacia dónde se desplaza una fractura, ustedes tienen que mirar el fragmento distal relacionado con el proximal hacia dónde se va. Entonces, como el distal es este, y este es el proximal, este se tiró hacia atrás, entonces es un desplazamiento posterior. Siempre, así este sea más pequeño, el que les va a determinar a ustedes hacia dónde van a decir que es el desplazamiento es el distal. Es un desplazamiento posterior. ¿De qué hueso? Doc, no podríamos Sería decir... supracondilia. ¿Cómo? Sería supracondilia, ¿no? Una fractura supracondilia de... Sería el húmero, ¿no? del húmero. El húmero, perfecto. Entonces,
Aquí están, pues como estamos en una lateral, no se ve muy bien, pero por aquí están los cóndilos, está por encima de los cóndilos, que tiene una supracondilla. Y aquí lo otro a tener en cuenta, pues es, si esto es la diáfisis, esto aquí sería la metáfisis, entonces también puede ir más o menos como a nivel de la metáfisis, pero estamos de acuerdo, cualquiera de las dos maneras de mencionarlo, está bien, supracondilla, o a nivel de la metáfisis distal del húmero, en ambos casos estamos de acuerdo. Y relacionado con eso, miren cómo hay algo de deformidad. Y se nota como... Una pregunta. Dale. En una fractura de este tipo, que pues digamos que uno ve que ha desplazado bastante estructuras, ¿uno no debería revisar también la vasculatura de ese miembro? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando ustedes tengan fracturas tan desplazadas, siempre revisen muy bien, primero pues, el examen físico, lo vascular, y a la menor duda es mejor pedirle una evaluación. Y tienes dos alternativas. Tú puedes decir, bueno, lo vascular lo puede evaluar con un Doppler, que es una posibilidad, o con un angiotac, que es como lo más rápido y disponible que tienes. Entre las dos, ¿yo cuál te recomiendo? Bueno, aquí hay que individualizar, porque tú dices un niño, tal vez no lo quiero radiar tanto, podría yo saltar el angiotag en primer momento y empezar con el Doppler. Problema del Doppler, que tú tienes que ponerlo directamente sobre la extremidad, y imagínate lo que es el dolor aguantar que te pongan aquí un transductor haciéndote presión, y con todo ese edema encima que no va a dejar ver, tratar de evaluar esas estructuras vasculares. Entonces es incómodo para el paciente, además vas a tener que movilizarlo, vas a tener que poner el control sobre una zona que está lastimada. Entonces, aunque es una alternativa, muchas veces lo mejor es hacer una angiotag. El paciente se va a demorar menos de 5 minutos, no va a tener que movilizar mucho su extremidad y va a quedar completamente seguro de que tiene o no tiene una lesión vascular, que tiene una sensibilidad, una especificidad mucho más alta que el Doppler. Pero de acuerdo, en esos casos, con tanto desplazamiento, es algo que hay que considerar y hay que realizar. Listo. Bueno, otra fractura, entonces esta estaría lo mismo, una fractura de húmero, una fractura proximal. ¿Cuántos fragmentos ven aquí? 1, 2, 3, entonces ya es una fractura con minuto. Con desplazamiento, los fragmentos no están en contacto y mucho menos alineados, entonces hay un desplazamiento de los fragmentos. El distal está hacia la lateral, que es un fragmento que va a dar el nombre de la fractura, que sería y la característica del desplazamiento, que sería un lateral. ¿Y qué estructura está comprometida? Veamos que el húmero, pero ¿en qué parte? Entonces sería la diáfisis proximal. Recuerden las partes del hueso. Entonces tenemos la parte de los extremos, bien al extremo, que es la epífisis. Luego tenemos esta, que es la zona que se curva, que es la metáfisis, y la parte central, que es la diáfisis. Si tenemos compromiso de la epífisis, pues solamente tenemos que decir si es la epífisis proximal o la epífisis distal. Con la metáfisis lo mismo, metáfisis proximal o distal. Y con la diáfisis, como es tan larga, pues algo que es aconsejable es decir qué parte de la diáfisis está comprometida. En este caso sería diáfisis proximal. Si estuviera por aquí sería el tercio medio y aquí sería la diáfisis distal. Para que ustedes lo tengan presente. Entonces ya lo habíamos visto. Y este es un signo sutil, pero que ustedes deben tener presente porque lo van a ver también con los ortopedistas y lo van a ver con los pediatras, y es el típico caso del niño que está jugando en un pasamanos, en alguna de esas atracciones, se cae, se golpea el codo, tiene edema, tiene dolor, tiene limitación para la extensión de la extremidad, pero la radiografía no es muy clara. Miren, comparada con la que veamos previamente, aquí no vemos claramente un trazo de fractura, no vemos un desplazamiento. Entonces vamos a decir, bueno, ¿tiene o no tiene fractura? Una alternativa hoy en día es hacer una tomografía, pero no siempre está disponible, no siempre se quiere radiar un niño y tal vez no siempre te va a cambiar el manejo. Entonces, en muchos casos el ortopedista lo que dice es, bueno, vamos a mirar signos que estén asociados con la fractura, así yo no estoy viendo la fractura. ¿Y cuál es el signo por excelencia aquí? El signo de la almohadilla grasa. ¿La almohadilla grasa qué es? Aquí siempre, pegadito, muy pegadito al hueso, hay una grasita en esta zona. Pero no se nota porque está muy pegadito al hueso. Cuando hay una fractura, pues la fractura normalmente se asocia con derrame articular. Y ese derrame articular empuja esa almohadilla de grasa, que es la que aquí está ilustrada, y la hace que se ubique de forma transversal y superior en ese hueso. Entonces, cuando eso ocurre, hablamos de que hay un signo positivo de la almohadilla de grasa, y en ese caso consideramos que probablemente sea una fractura, y muchas veces con eso el ortopedista es suficiente para que tome una decisión y diga, bueno, voy a inmovilizar ese codo, no esa
les va a decir, lo voy a operar porque está todo lo demás alineados en su sitio, pero sí inmovilizado para que tenga una adecuada recuperación. Entonces, ese signo es importante que ustedes lo tengan presente porque se los van a evaluar en algún momento. Otra cosa importante, y eso lo podemos ligar directamente con el tema que vamos a hablar a continuación, y es, cuando ustedes tengan fracturas en personas mayores, piensen en dos cosas. Una persona mayor se puede fracturar porque tenga una osteoporosis, es cierto, es la mayoría de los casos, más común en mujeres que en hombres, por el metabolismo, la manera en la que las hormonas las afectan y hacen que sufran en mayor proporción que los hombres de osteoporosis y por lo tanto una fractura asociada a la osteoporosis. Pero también pregúntense, bueno, y no hay nada detrás de esa fractura porque existen también las fracturas patológicas. Y una causa de una fractura patológica puede ser una lesión tumoral en el hueso. Cuando ustedes se encuentran un tumor en hueso en una persona mayor, básicamente piensen en tres opciones. La mnemotecnia sería así: MML. La primera M es metástasis. Lo más común de lesiones en hueso en personas mayores es que la lesión no sea originada en el hueso, sino que sea un tumor en otra parte del cuerpo que hizo metástasis al hueso, que es donde está haciendo su debut clínico y su aparición. Entonces, primero piensen en eso. Entonces, bueno, queda una metástasis, hay que mirar si no hay más lesiones, hay que mirar si el paciente tiene un antecedente conocido de una neoplasia, o si el paciente pues, no ha sido diagnosticado, pero puede que igual la tenga, entonces hay que buscar lo más común, y ustedes me cuentan que encontraron que es lo más común de tumores en cada parte del cuerpo, y bueno, por género, que es como la otra división para hacerlo. Y la otra M, ¿cuál sería? Entonces ya tenemos metástasis, lo más común. Después vienen los mielomas. Mieloma, a medida que avanza la edad, es más probable que llegue a ocurrir. El mieloma es una enfermedad que, si excluimos su presentación como plasmocitoma, que sería como el caso raro en el que aparece como una presentación única, normalmente tiene un compromiso poliostótico. ¿Qué quiere decir poliostótico? Pues poli, muchos, ostos, hueso. Entonces, que no está en un solo hueso, sino que está comprometiendo varios huesos. ¿Cómo hace usted para saber eso? Pues tiene que tomarle radiografías a otros huesos también para ver que no vaya a tener una lesión, también lo esté comprometiendo. Y después viene la L, que es la menos frecuente, pero también hay que pensar lo que son linfomas que estén comprometiendo huesos. Entonces, ML sería como la mnemotecnia para que ustedes vean lesiones tumorales en personas mayores. Primero metástasis, luego mieloma y luego linfoma. Entonces, si aparece una fractura y usted esa fractura no le cuadra, ve algo sospechoso, ve como que ese tejido que hay detrás es anormal, pues piense que tiene que descartar que no haya una fractura patológica, es decir, que sea secundaria a un proceso subyacente, que en personas mayores hay que pensar en. Bueno, y aquí viene algo que yo les comentaba, eran todos estos nombres que tienen las fracturas. Ustedes saben como las más comunes de muñeca. Antes de centrarme aquí a hablar mucho, entonces quiero que tengan otras dos en consideración que les encantan a los pediatras y les encantan también a los ortopedistas, que son luxofracturas. Entonces aquí ya estamos llegando a la muñeca, pero antes de llegar a la muñeca, en el antebrazo hay dos, quiero que ustedes las tengan en la cabeza, que son Monteglia y Galeazzi. Monteglia y Galeazzi. ¿Alguien de pronto supo cómo era la de Monteglia y cómo era la de Galeazzi? Yo, profe. Listo, cuéntame, ¿con quién estoy hablando? Con Daniela. ¿Daniela Orlando? Sí, sí, señor. Daniela, cuéntame entonces qué leíste sobre eso. Pues yo leí y la de Montegia, o sea, las dos tienen dos fracturas que dependiendo de cuál. Entonces la de Montegia es una fractura que es proximal de la ulna y también tienes una luxación proximal del radio. Mientras que la de Galeazzi es al revés, entonces sería una fractura distal del radio y tiene una luxación distal del cúbito, o pues de la ulna. Perfecto, sí, perfecto. Entonces, también hay una hemoteña para eso, no sé si encontraste alguna. Pues tiene haber varias, por ahí tengo una. No sé si encontraste alguna manera de memorizar, pero yo no después se le olvida eso. ¿No? Bueno, yo les digo una que leí alguna vez por ahí en un artículo que me pareció fácil para nosotros en español, y es mugre. Entonces, ¿cómo es mugre? Entonces, pues ya saben que son luxofracturas, es decir, que
Uno se luxa y otro se fractura, y estamos hablando de radio y ulna, pero no lo que le olvida es cuál es cuál. Entonces, ¿cómo es mugre? Entonces, M es Montella. Después sigue la U, es decir, que en Montella se fractura la ulna. Después viene Galeazzi, entonces la G. Y entonces aquí se fractura el radio. Entonces en Galeazzi se fractura el radio. Entonces cuando quieran recordar cuál es cuál, entonces mugre. Entonces, ¿quién se fractura en Montella? La ulna. ¿Quién se fractura en Galeazzi? El radio. Y pues el otro es el que se luce. Entonces ya ahí con eso lo sacan cuál es. Y entonces ya cuando pasamos hacia lo que son las fracturas distales de radio, pues tienen varias clasificaciones. A mí me hacen sentido dos, pero otra que me parece muy extraña. Pues, ¿cuál me hace mucho sentido? La de Coles, es como lo clásico, porque es el reflejo natural de una persona. Pues se va a caer, coloca la mano, lo que pasa es que el estrés que sufre ese hueso es superado en su capacidad de respuesta, y entonces hay un desplazamiento, que sería la que estamos aquí observando primero. Es una fractura distal de radio con un desplazamiento posterior o polar. Cuando hablamos de la mano, decir polar es lo mismo que decir posterior. Entonces sería un desplazamiento posterior o polar del componente distal del radio, que sería aquí de la epífisis. Hay una fractura que se da más o menos a nivel de la metáfisis, puede comprometer también la epífisis, y el desplazamiento posterior del fragmento distal. Después de esta viene aquí, que es la que me parece como rara, porque yo no entiendo cómo uno se cae y coloca la mano al revés, pero entonces aquí tenemos lo contrario. Entonces el desplazamiento en Smith es hacia anterior del componente distal, y el componente proximal a su vez pues en sentido posterior, pero como es importante para nombrar el distal, entonces sería un desplazamiento anterior o palmar, como lo quieran llamar ustedes. Esta viene siendo por un exceso de estrés sobre la porción posterior del radio. Entonces, es muy parecida como a Coles, pero lo que está ocurriendo es que no se fractura completamente en su metáfisis, sino que esa presión hace que un fragmento cortical posterior del radio se desplace en sentido proximal, que es la que está ocurriendo en este caso, que es el de Barnes. Y esta última, la de Hutchinson, es una evolución solamente del proceso estiloideo del radio. Recuerden que hay dos procesos estiloideos, el radio y el de la ulna. Se fractura también con mucha frecuencia el de la ulna, y algo que ya es un poquito más avanzado, pero que vale la pena que ustedes lo recuerden, y más si alguien de aquí de pronto se describe más adelante por la ortopedia, es que aquí hay una estructura parecida como los meniscos en la rodilla, llama el fibrocartílago triangular. Pero ese fibrocartílago triangular se une tanto al radio como a la ulna y al estiloideo. Y cuando hay fracturas en esta zona, en este proceso estiloideo, se puede llegar a ver un compromiso del fibrocartílago triangular. Eso no se ve en la radiografía, hay que sospecharlo en la radiografía y hay que pedir una resonancia para poder verlo. El paciente empieza a quejarse de dolor y dolor y dolor, y ustedes dicen, bueno, pero si yo solamente veo una fracturita pequeñita, ¿por qué será que le molesta tanto y le duele? Pues puede ser que se haya roto el fibrocartílago triangular, y eso a largo plazo puede llegar a necesitar inclusive también un reparo. A ver, esta fractura, ¿quién quiere mencionar? ¿Esa no es la de Coles? Ok, listo, sí, una fractura. Le ponemos nombre, entonces sería Coles, porque tenemos que lo que ocurre es que el fragmento distal está desplazado en sentido posterior un poco. Bueno, ¿y cómo más la describiría antes de ponerle el nombre completo? ¿Tú me dirías qué hueso está fracturado? Pues ahí lo que vemos es el radio fracturado en su fragmento distal. ¿En qué parte? ¿En la epífisis, en la metáfisis, en la diáfisis? Sería en la metáfisis, ¿no? Metáfisis, ajá. En la metáfisis distal, exacto. Una fractura de la metáfisis distal del radio con desplazamiento Dorsal, ¿no? Dejamos de decir dorsal. Muy bien. Es leve, no es mucho, pero el desplazamiento. Si tú quieres decir que la fractura es transversa, también vale, pues está un poquito oblicuo, pero principalmente es transversa lo que estamos viendo. Bueno, y algo más que leer. ¿Cómo es que es tu nombre? Juan José Juan José Pozo Rodríguez. Rodríguez. Ok, listo, Juan José. ¿Qué más lees? Hay otra cosita por ahí.
Ahí no estaría, creo que dislocada la ulna. Dislocada la ulna. Bueno, Desplazada, no sé. recuerden que para uno hablar de eso tendría que analizar la relación que tiene con el radio, ¿cierto? Entonces, aquí puede haber un espacio normalmente, aquí puede haberlo, y en la lateral, cuando hay una luxación de la articulación radioulnar distal, ve cómo se mueve bastante. A veces no es tan sencillo en la radiografía y hay que hacer una tomografía. Lo que dicen los libros de texto es que tienes que ver que hay una pérdida de la relación en axial más de un 25%. Aquí, este espacio es normal, cuando no estás tan acostumbrado a verlo y te puede llamar la atención, pero es normal en esa cantidad. Y aquí en la lateral, mira que no vemos que tiene ni hacia adelante ni hacia atrás esa ulna. Entonces, Ok. no, pero algo más. De pronto, pues no sé, o sea, la verdad no sé, pero de pronto que la apófisis de la ulna también está como fracturada. Aquí, muy bien. ¿Quién fue que dijo eso? María Alejandra. María Alejandra, muy bien, María Alejandra. Miren, ahí algo que se puede pasar por alto, que es muy sutil, es eso que acaba de mencionar María Alejandra, que es esa fractura del proceso estiloideo de la epífisis distal de la uña en ese proceso. Y aquí tenemos otro caso parecido. Bueno, solamente tenemos una proyección AP, tiene una fractura conminuta de radio distal que compromete su metáfisis distal y su epífisis distal. Es más, hay trazos que comprometen la superficie articular con los huesos del carpo. Entonces eso es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta, porque ya sabemos que es más complejo que las fracturas que vimos anteriormente. Y nuevamente tenemos por aquí una fractura del proceso estiloideo de la uña. Esto estaría. Otra fractura, entonces aquí tenemos un desplazamiento ya no dorsal, sino que sería un desplazamiento anterior, la esquina que estamos mencionando. Entonces miren, fractura conminuta de la metáfisis y epífisis distal del radio. Con trazos que comprometen la superficie articular, es conminuta, y con esos fragmentos desplazándose en sentido anterior. Y también una fractura del proceso estiloideo de la ulna. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, algo ya como para cerrar este tema de lo que son fracturas, es el capítulo de las Salter-Harris. Salter-Harris es algo que solamente hablamos en niños, pero vale la pena que ustedes descarguen el cuadrito y lo tengan ahí siempre. Eso no es para que se lo memoricen, pero es para que sepan que existe. ¿Por qué es importante lo de Salter-Harris? Me voy a volver un momento por acá en la uña que tengo aquí en niños. Porque esta zona es muy delicada, es muy importante. Miren que aquí tenemos la epífisis, acá tenemos la metáfisis y tenemos un espacio que es la fisis. Eso solamente va a estar presente mientras el hueso esté en crecimiento. Una vez el hueso termina de crecer, pues esta zona se cierra. Aquí es lo que es cartílago para crecimiento endocondral, pero ya cuando alcanzó el tamaño, tenía determinado este hueso, pues se va a cerrar. Pero, ¿qué pasa si el niño sufre un trauma antes de que eso haya cumplido totalmente su labor de crecimiento? Entonces, un niño, qué sé yo, de 7, 8 años, tiene una fractura y esa fractura está relacionada con eso, con el disco, con ese espacio de crecimiento. Entonces, cuando hay compromiso de la placa de crecimiento, entonces utilizamos la clasificación de Salter-Harris. Salter-Harris lo que hace es decir si solamente está comprometido esta fisis de crecimiento o si la fractura se va hacia la epífisis, o si la fractura se va hacia la metáfisis, o si se va hacia ambos lados, o si está completamente colapsada. Entonces ahí es donde va entrando la clasificación. Entonces esa es importante que ustedes la tengan ahí a la mano para cuando ustedes en un niño tengan un trauma y piensen que está comprometiendo la fisis de crecimiento, ustedes saben que lo que tienen que pasar a hacer es utilizar la clasificación de Salter-Harris. O por el contrario, si en algún momento le llega un reporte o le llega para controlar un niño y la mamá le dice, no, es que a él le ocurrió esto, trauma, pasó X cosa, ya lo vio el ortopedista y dijo que tenía una fractura tipo Salter-Harris. Entonces ya saben que le están hablando de que ocurrió un compromiso de este espacio aquí de la fisis. ¿Por qué es tan importante y por qué se clasifica por aparte? Pues porque esta es la zona por la que crece el hueso. Entonces imagínense que esto reciba un estímulo tal
que haga que se cierre completamente y entonces ya se pierda la zona de crecimiento de ese hueso. Puede llegar a haber un acortamiento de una extremidad o puede haber una deformidad relacionada con el cumplimiento de la fisis. Entonces, por eso es que es importante que ustedes tengan presente las fracturas tipo cerrales. Hasta ahí. Dime. Es lo que también le llaman línea del crecimiento. Es la línea de crecimiento, o sea, es la fisis o línea de crecimiento, es lo mismo. Y miren que es lo que les da a ustedes el nombre, porque usted lo que está por arriba le llama epífisis y lo que está llegando a ese sitio le llama metáfisis. Entonces, eso sirve también como un reparo anatómico para las partes del hueso que estamos mencionando desde el principio. Sería lo distal, epi, por encima, epífisis, por encima de la fisis, y la metáfisis, que es la que va llegando hacia ella. Y la diálisis pues, es la que no está en relación directamente, pero es eso. Doc, una pregunta, pero también lo del signo de la no unión, ¿no es cierto? ¿El signo de qué? Disculpe. De la no unión. Bueno, la pseudoartrosis. Bueno, eso, Andrea, me acabas de Catalina. Catalina, me acabas de decir algo muy importante. Entonces, Catalina, lo que toca de mencionar no está relacionado con niños solamente, es más, eso se ve más en adultos. Entonces pasa lo siguiente, imaginen que ustedes les llega a un paciente que se fracturó el húmero. Entonces él le dice, doctor, yo me fracturé el húmero, ya me colocaron el yeso, estoy en recuperación, o me lo fijaron con un clavo, lo que haya sido. ¿Cuánto tiempo será que se me va a demorar ese hueso en que se me cure, en que vuelva otra vez y pegue? Entonces, pues lo primero que se tiene que decir es que eso es un proceso individual, es que cada persona tenga que cumplir un requisito específico. Unas personas repararán más rápido, otras más despacio, pero sí existen como unos tiempos máximos. Entonces, si usted tiene un paciente con 9 meses y esa fractura no ha pegado, probablemente a eso ya no va a pegar. Eso estamos hablando de tiempo, pero también lo importante es ver cómo están los bordes en la imagen. Si los bordes, en lugar de unirse, lo que están haciendo es que están formando como cortical cada uno de los fragmentos, entonces no van a pegar también probablemente. Entonces se crea como una nueva articulación. Por eso es que se llama pseudo, que es como aparente, que simula pero no es real. Pseudoartrosis, o sea, como articulación falsa, una aparente articulación, pero realmente ahí no hay articulación. Entonces, eso es una mala unión o una no unión, que es lo que tú acabas de mencionar. Entonces, para que tú hables de no unión, tiene que ser que ocurrió una fractura, que tú le diste el tiempo suficiente para que ocurriera su fijación normal, por eso reparativo, que es que necesitaba algún tipo de procedimiento quirúrgico se le realizó, pero que ya pasado ese tiempo, eso por imagen, y por clínica obviamente en ambos casos, eso no ha soldado, entonces tú sigues viendo que eso no pega, y por el contrario, empiezan a aparecer signos de que cada fragmento está creando su propia cortical en lugar de unirse para formar una continuidad. Entonces ahí es cuando hablas de pseudoartrosis o signos de no unión, cualquier de los dos. Vale, ahora se utiliza más lo que toca de mencionar Catalina, que son los signos de no unión, para describir lo que está pasando. Eso es un problema, es un dolor de cabeza para el ortopedista y para el paciente, porque en ese caso pues hay que empezar a buscar alternativas para tratar de lograr que ese hueso vaya otra vez a alcanzar esa unión, utilizar un tipo de injerto, una forma de reavivar esos bordes, pero también pasa en casos en los cuales eso nunca pega. Conozco casos de personas con fracturas de clavícula que quedaron pseudoartrosis y ya tuvieron que acostumbrarse el resto de su vida a vivir con sus dos fragmentos separados porque nunca repararon. Es eso lo que está mencionando ahí. ¿Algo más? Entonces pasamos a cáncer. Bueno, ¿qué encontraron entonces de cáncer? ¿Cuáles son las nuevas personas? O sea, en general, de todos los tumores. De todos los tumores, sí, o sea, sí. Entonces, bueno, ¿cuál era a nivel mundial? Yo la última estadística que encontré fue la de 2020, no sé si ya me encontraba algo más reciente ustedes y me actualizan un poquito. Yo les puedo hablar de la última que encontré a nivel mundial fue 2020 y tengo por ahí una de Estados Unidos que es 2025, pero a nivel mundial tengo una de 2020. Hay también estadística colombiana, ¿no? Sino que, pues obviamente tiene unas limitaciones mayores. Hay uno que es el registro poblacional de cáncer
y de Colombia en general, que es el que lleva la Universidad del Valle, pero pues tratemos de irnos primero por algo que de pronto está un poquito más estandarizado, que sería el de a nivel mundial y el de Estados Unidos. Entonces, a ver, Catalina. Pues ya he visto que los más comunes a nivel mundial pues son el cáncer de mama, el de pulmón, el colorectal y el de próstata. Bueno, el de estómago también. Muy bien. Bien, entonces, mira, si ustedes buscan, escriban simplemente UOMS, todo que cáncer estadístico, y les sale, por ejemplo, este que nos acaba de mencionar muy bien Catalina, ya como la del 2020. Entonces, lo más común, vamos a hacer como el top 6 de los cánceres más comunes. Entonces, el primero, mama. Mama es el que se lleva el liderazgo. Después viene pulmón. ¿Por qué pulmón? Pues el tabaquismo, principalmente en países donde todavía sigue siendo muy fuerte. Después, ¿cuál sigue? Colorectal. Después viene próstata. Después viene piel. Y después viene estómago. Bueno, creo que en un momento perdemos ahí la llamada. Cuando se pierda, abrimos otro para que cerremos con eso. Pero de esos, ¿cuáles serán como los que no matan a las... bueno, no que no matan, sino que cuentan por menos mortalidad de todos esos cánceres? El de piel, ¿no? El de piel lo podemos sacar en mortalidad, ok, muy bien. ¿Y cuál otro de pronto como que también tiene una mortalidad bajita de ese grupo? El de próstata. De próstata, exacto. Entonces, si vamos a sacar dos que sean en mortalidad, serían estos dos, el de piel y el de próstata. ¿Y quiénes entrarían ahí? Entonces la OMS también nos responde eso. Dice, bueno, ¿y cuáles son los que más matan? Entonces, pues, el que más mata, pulmón. Después, colon y recto. Y el tercero, ahí se nos mete hígado. Ese no está entre los más comunes, pero tiene una mortalidad alta. Cuando ya vemos, sumando la cantidad de casos versus las personas que mueren, pues ahí ya vamos metiendo. Y también se mete otro en esos dos campos que vamos ahí en espacio, porque vimos que el último era estómago, y aquí ya estómago pasa a ser el cuarto. Y mama, gracias a todo lo que se ha hecho en tamizaje y en el desarrollo de nuevas terapias, cae al quinto puesto en mortalidad. Y a pesar de que es el primero en diagnóstico, es el último del top 5 en mortalidad. Ya sabemos como a dónde nos vamos a enfocar. Tumores tenemos muchísimos, pero ¿de quiénes tenemos que...? Tengo una pregunta. Dime, ¿no? Es que en clase habíamos visto que en cuanto al hígado, el principal pues, tipo de cáncer que veíamos en el hígado era consecuencia de metástasis. O sea, en las estadísticas uno tiene en cuenta el primario del hígado, que si no estoy mal es el... Claro, sí, claro. Si tú cuentas en el hígado todas las metástasis, no puede decir que dispara, porque le llegan muchas metástasis. Y lo mismo le pasaría a pulmón. Imagínate, si pulmón ya está en el primero y le mete las metástasis, pero también sería injusto porque entonces ya no le estás contando realmente lo que se originó ahí. No tiene que ser que sea de su espíritu, o sea, que ahí se haya originado. Entonces solamente tendrás que contar lo que sería el hepatocarcinoma y tanto su variante normal como su variante fibrolamelar y otras variantes pues, de menor frecuencia. Entonces por eso es que no está como en el top de frecuencia, porque ¿cuál dijimos que era como el principal factor de riesgo para cáncer de hígado? La cirrosis. Cirrosis. Eso no es la cirrosis. Y la cirrosis, pues a su vez depende de otros factores, pero pues causas comunes de cirrosis, pues que el paciente haya tenido pues, una historia de alcoholismo o de hepatitis, o bueno, cualquier otra de esas condiciones que lo haga llevar a un deterioro hepático. Entonces, como muchos dependen de todos esos factores, por eso es que afortunadamente, comparado con los demás cánceres, pues no es tan frecuente. Eso sí, una vez aparece, pues una mortalidad alta, porque no es tan fácil, casi que nos estamos quedando pues ya en terapias que son muy difíciles, que serían las resecciones grandes, las ablaciones o los trasplantes hepáticos para lograr que los pacientes mejoren su sobrevida. Eso ha ido cambiando, pero todavía sigue faltando. Miren, ahí les estoy comparando pantalla, ¿verdad? Sí. Okay, miren, son las estadísticas de Estados Unidos 2025, que están muy parecidas a lo que está en el resto del mundo. Entonces, nombre,
Aquí, próstata está inclusive por encima de pulmón, pues me imagino que también tiene que ver con la manera en la que ellos hacen un diagnóstico más frecuente de estos casos por el sistema de salud que se los permite. El segundo sería pulmón, después colorectal. Me sorprendió encontrar aquí que vejiga está bastante alto dentro de ellos, inclusive está por delante del gástrico. No sé si es que el gástrico lo metieron acá, pero definitivamente tienen tan poquito cáncer gástrico porque lo veo con muy poco en el caso de ellos. Y en mujeres, aquí tenemos mama, pulmón, colon, útero, y también me llama la atención que hablen de cuerpo uterino y que no sé si están metiendo cervix o no, porque me parecería que inclusive en útero lo que más número da es cervix, pero ya que colocan cuerpo uterino. Hay que revisar realmente ya que están refiriéndose y después ya vienen pues, todos los demás, que sería melanoma, linfoma y todos los otros. Entonces, como esto es lo más frecuente, miren, próstata, mama, colon y recto y pulmón, pues entonces hacia ahí es que tienen que estar orientadas cuáles las estrategias de salud pública para tratar de disminuir la morbilidad y la mortalidad por cáncer. Entonces, vamos a empezar pues, con el clásico, uno que más siempre tenemos, que es mama. Entonces, para mama, ¿qué estrategia tenemos? Hay tres momentos en el cáncer desde el punto de vista de la imagen, que sería, un primer momento es, yo no sé si el paciente o si mi persona, pues mi población, tiene el cáncer, pero quiero encontrarlo de una manera temprana. Eso es lo que se conoce como tamizaje. Entonces, si una población está a riesgo, pues ya hay una búsqueda activa. Por ejemplo, ya dijimos, ¿quiénes están a riesgo de hacer cáncer de hígado? Pues el que tiene cirrosis. Entonces, ¿a quién debería yo estarle buscando con bastante frecuencia que no le haga un cáncer en el hígado? Pues al cirrótico, hay que estarlo evaluando constantemente, que haga un tamizaje. Entonces, que lo filtro para encontrarlo temprano. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, el primer momento es buscar poblaciones que están en riesgo y hacerle exámenes de forma frecuente. Eso se llama tamizaje. Segundo momento sería, bueno, ya diagnostiqué el cáncer, voy a ir a estadificarlo, es decir, a establecer qué tan avanzado está desde el punto de vista de imagen, si es que es posible. Y el último momento sería cuando ya el cáncer ha empezado un tratamiento y entonces yo quiero ver cómo ha evolucionado. Entonces serían las estrategias de seguimiento. O sea, como los tres puntos grandes desde el punto de vista de la imagen para tratar de hacer un frente en la patología oncológica. Entonces, bueno, en mama, ¿cuál se les ocurre a ustedes que sería como la forma de ese primer momento, que sería el momento del tamizaje? Pues la autopalpación, la palpación. La palpación. Lo que voy a decir va a sonar un poco controversial y yo sé que de pronto va en contra de lo que ustedes les han enseñado o les van a enseñar, y se dice mucho, y es eso de la palpación. Si ustedes se lo tienen que enseñar a sus pacientes, probablemente sí, o sea, háganlo, está bien. Pero cuando usted revisa los estudios sobre la efectividad de ese método, ¿usted qué tendría que lograr con la autopalpación? Al final, el punto sería diagnósticos tempranos de cáncer y el punto final sería mortalidad por cáncer de mama. Entonces nos revisan muchos de estos artículos que van a evaluar la palpación, realmente no tienen tanto impacto sobre la mortalidad de las pacientes. Entonces, pues sí, eso está bien porque es una forma de despertar conciencia, hacer que las mujeres sepan que tienen que evaluarse, que están a riesgo, pero realmente no es tan bueno. No es tan bueno, sí vale la pena que lo tengan ahí en cuenta, pero los estudios no dejan muy bien parada la palpación como una forma de hacer un tamizaje. ¿Cuál sería entonces como otra alternativa que tenemos? La mamografía. La mamografía, muy bien. ¿Y esa mamografía a quién se la hacemos? A población en riesgo. ¿Y esa población en riesgo sería qué es? ¿Mujeres mayores de 40 años o mujeres que tengan antecedentes familiares? Ok, muy bien. ¿De dónde sacaste el número 40? No estoy diciendo que esté mal, simplemente quiero saber cuál es tu fuente para ese 40. Es que ayer tuvimos clase de mama con el doctor Bravo. Don Bravo, voy a terminar de aquí con ustedes en el doctorado. Pero usted no puede, o sea, yo entiendo que es válido porque al final es una persona, pero ese sería como, y no es contra el doctor Bravo, sino en general contra
contra la manera en la que uno a veces argumenta. Ese es el nivel de evidencia que sería como el segundo. Me explico, ¿cuál es el nivel de evidencia más básico? El nivel de evidencia más básico es, yo lo vi y me pareció que era así, ¿cierto? Entonces, ejemplo, yo tenía gripa y me tomé un jugo de tomate de árbol y yo sentí que me mejoré. Entonces sería como el nivel uno. El siguiente nivel de evidencia sería como que una persona que es experta en gripa, es decir, un médico, me dijo que el jugo de tomate de árbol era bueno para eso. Entonces ya es un poquito más, pero todavía falta. Entonces ya van al siguiente punto de evidencia, que sería, bueno, un grupo de personas expertas en gripa, pues muchos médicos me dijeron que el jugo de tomate de árbol era bueno para la gripa, pero ahí todavía estamos abajo en los niveles de evidencia, entonces ya tenemos que ir subiendo. Entonces ya después, ¿cuál sería? No, yo hice un estudio en el que yo le di jugo de tomate de árbol a muchas personas con gripa y vi que algunos mejoraron. ¿Cuál sería el siguiente nivel de evidencia? Bueno, yo comparé un grupo al que a unos les di y a otros no les di, y mejoraron más a los que les di. Ahí ya voy subiendo el nivel de evidencia. Ya después vienen los que serían los aleatorizados, doble ciego, entonces yo les di, pero no les dije que les estaba dando, uno le estaba dando tomate, otro le estaba dando frutilla, y vi que se mejoraron más los que tenían el jugo de tomate. Y después ya vendrían los metaanálisis, que sería tomar muchos estudios en los cuales se hizo una comparación parecida, y entonces ahí se vio que efectivamente el jugo de tomate servía o no servía para la gripe. Sí, me hago entender más o menos cómo va la escalera en niveles de evidencia. Entonces, lo mismo pasa conmigo. Yo les puedo decir algo y ustedes pueden decir, es que a mí me lo dijo el profesor de radiología. Vale, sí, tiene una validez, pero no es tan fuerte como si otro le diciera, oiga, pues ya que le estoy mostrando este estudio que dice esto otro. Entonces, ya usted ahí como que esa discusión va perdiendo un poquito. Entonces, por eso hay que tratar de buscar cada vez un poquito fuentes más fuertes. Dime, Caterina. Pues según la OMS, con base al proceso que estamos hablando, decía que se recomienda la mamografía cada 2 años, pero para mujeres de entre 50 a 69, y las que tengan pues como riesgo promedio, es decir, que no tengan como pues síntomas en el momento, que no tengan antecedentes personales, ni familiares, ni mutaciones. Perfecto. Entonces, ¿por qué yo quiero llegar a esta discusión? Porque es que esto ha sido, entonces ahí dice 50 años. Sí, de 50 a 69. Ah, bueno, sí, entonces ahí ya encontramos otro. Y no es que el uno esté bien o esté mal, es que tienen razones. A ver, María Alejandra. No, pues yo encontré otra fuente que es la CDC, que ellos sí recomiendan desde los 40 años. Desde los 40 años la CDC. Sí. Me sorprende que la CDC esté en 40, pero bueno, es posible que sí. Que voy a cancelar a cerrar el grupo, ya les mando el nuevo link para que se conecten y ya les digo lo que pienso sobre eso. Bueno, no lo que yo pienso, sino lo que también tengo de fuentes para justificar una posición. Ya les mando el nuevo link.
Espero que ya están otra vez todos. Eh, Bueno, ahí está viendo la pantalla. Sí, Sí, ahorita. Bueno, ustedes miren, este artículo fue algo que cambió muchas cosas a nivel mundial. Esto es un artículo del 2002, ya tiene más de 10 años. Pero miren lo importante de un artículo de esas características, cómo puede cambiar la historia de la medicina. Porque hasta este momento lo que se hacía era hacer mamografía en todas las mujeres mayores de 40 años, como ustedes me dijeron en un momento dado. Y eso no está mal, hay muchos países que todavía lo siguen haciendo así, por recomendaciones, eso vale, no hay ningún problema. Pero ya que, ¿a qué los quiero llevar? Yo quiero invitarlos a que ustedes vean cómo esto ha cambiado un poco. Y es que miren el tamaño de este artículo, miren lo que es. Efecto de 3 décadas de tamizaje con mamografía en la incidencia de cáncer de mama. Entonces, básicamente lo que hicieron fue 30 años, o sea, estamos hablando de un estudio de 1 año, de 5 años, o sea, tomaron mamografías de 30 años. Miren los números de este estudio, entonces dice, utilizaron, a ver, ¿cuáles son los datos de incidencia? 2008, a ver cuántos está por acá. Por acá tenemos la cantidad de pacientes que tenía, no, tenemos el dato. Para leer el artículo, pero vaya a las conclusiones. Entonces, lo que concluye este artículo es lo siguiente. Dice, a pesar del incremento sustancial en el número de casos de cáncer de mama detectados tempranamente, el tamizaje con mamografía solo ha tenido una reducción marginal en la tasa de mujeres que se presentan con cáncer avanzado. A pesar de esto, no es claro cuáles mujeres son afectadas. Este desbalance sugiere que hay un sobrediagnóstico sustancial que corresponde aproximadamente a 1/3 de todos los cánceres de mama nuevamente diagnosticados, y que el tamizaje está teniendo, en el mejor de los casos, solo un efecto pequeño en la tasa de muerte por cáncer de mama. Entonces, traduciendo esto a unas palabras más sencillas, pues destruyó la mamografía. Digo, lo que ustedes están haciendo no sirve para nada. Está diciendo, ese tamizaje realmente no está cambiando nada en detección de cáncer avanzado, y cuando miramos la mortalidad de las poblaciones a las que se les hizo tamizaje con mamografía versus una población a la que no se le hizo tamizaje, pues se le está muriendo la misma gente. Entonces, ¿para qué? Miren lo fuerte que fue este artículo en su momento. Pues casi que los radiólogos que se dedicaban a leer mamografía le dijeron, pues, vaya para casa que usted aquí no está como sirviendo de mucho. Esto creó una controversia muy grande a nivel mundial, y empezaron a hacer otros artículos de otros estudios, porque es que imagínense lo que sería para una persona que en Estados Unidos está mucho más dividida, por ejemplo, la radiología, y el que se dedica a mamografía, dedica solo a mamografía, no hace nada más. No hace ni ecografía, ni hace tomografía, ni resonancia, solamente lee mamografía. Entonces es casi que destruir totalmente una de las ramitas de la medicina. Y entonces empiezan a sacar otros artículos diciendo, no, lo que pasa es que mira, ese estudio se hizo con mujeres por encima de los 40 años. Si nosotros separamos y miramos esos mismos análisis, pero en mujeres mayores de 50 años, ahí sí tiene un efecto. Entonces, entre 40 y 50 años parece que es incierto que hacer mamografía cambie el diagnóstico temprano, pero por encima de los 50 años probablemente sí vale la pena hacer mamografías. Entonces, ahí en ese punto es donde estamos hoy en día. Eso no quiere que la discusión esté terminada. Hay quienes siguen diciendo, no, entre 40 y 50 años vale la pena hacer mamografía, y hay el que dice, no, eso igual por encima de los 50 años, la mamografía
poco o nada sirve. O sea que el tamizaje, el diagnosticar tempranamente por mamografía, quizá no es tan útil. Y eso entra totalmente en contra de un paradigma, y es que nosotros pensamos que hacer diagnósticos más tempranos de un cáncer es mejor, ¿verdad? Uno siempre hace un médico y usted le cuenta a los pacientes y desde la lógica, pues parece que es así. Como que entre más temprano siempre es mejor. Pero ¿qué tal si llegamos a un punto en el que a partir de cierto nivel, más temprano, no cambia nada? Me explico. Digamos que si yo tengo un cáncer en una persona y ese cáncer mide 3 centímetros, pues encontrarlo cuando me da 2 centímetros es mejor. Encontrarlo cuando mide 1 centímetro es mejor. Pero qué tal que yo encuentre que por debajo de 1 centímetro da lo mismo, porque a todos los puedo tratar y a todos los puedo curar, entonces me da lo mismo diagnosticarlos con 3 milímetros que diagnosticarlos con 1 centímetro. No sé si me hago entender. Entonces, eso probablemente es lo que dicen algunos que está pasando con mama, que se están diagnosticando cosas tan chiquitas, tan pequeñas, que probablemente da lo mismo diagnosticarlas cuando ya estén más grandecitas, porque no me cambia la terapia y no me cambia lo que yo tengo para ofrecerle a los pacientes y no me cambia la sobrevida. Entonces, en ese punto de discusión es en el que estamos hoy en día en la medicina. Si realmente vale la pena hacer esos diagnósticos tan tempranos, de esas lesiones tan pequeñas, porque mira lo que dice este artículo. Inclusive tal vez estamos sobrediagnosticando. Esas cosas de 3 milímetros, de 4 milímetros, estamos diciendo que es cáncer, quizá no iban a ser un cáncer significativo, quizá el cuerpo iba a lograr resolverlo, o eso pensamos que era un cáncer y en un momento dado no iba a ser ningún cáncer. Entonces, esa es la discusión que se ha abierto aparte. ¿Qué es lo que yo considero en este momento? Y eso ya cada uno de ustedes decidirá hacia dónde va. Pues que por encima de los 50 años, por lo menos a la luz de la evidencia actual, vale la pena seguir haciendo mamografías. ¿Cada cuánto? Pues como ustedes ya lo leyeron, cada año. Y después de que yo tenga un par de mamografías normales, pues se hacen cada 2 años. Y entre los 40 y los 50 años, pues hay que individualizar el caso, porque no valdría la pena, por lo menos desde mi perspectiva, estar irradiando personas y generando un estrés a veces innecesario cuando el riesgo sigue siendo bajo. Caso aparte es el cáncer familiar, que tiene un componente alto, que tiene, eso es diferente, estamos hablando de población en general. Y en mujeres por debajo de 40 años, un tamizaje valdría la pena, pues aparentemente no, porque es una población en la cual el cáncer es poco frecuente. Pero ahí ya vendríamos a la siguiente etapa, y es, tiene signos, entonces por ejemplo, se palpó una masita. Entonces si se palpó una masita por debajo de una mujer por debajo de los 40 años, ¿qué examen le realizarían? Un eco, ¿no? Ecografía. ¿Y por qué la ecografía y no la mamografía en eso? Primero por lo que dijiste, profe, lo de la radiación. Pues, Exacto, cuando hay radio tejido en una persona. y segundo, eso me ayuda a ir definiendo pues si la lesión es o una masa o un quiste. Exacto, sí. Muy bien. Entonces, esa, y hay otra razoncita ahí de pronto, no sé si de pronto se le ocurra, que es un problema, más que ventaja de la ecografía, es una desventaja de la mamografía en mujeres. ¿A se le ocurre por qué la mamografía en mujeres jóvenes no es? Pues de pronto que es más costoso. No, yo creo que vale lo mismo. No te podría dar un dato exacto, creo que estamos hablando de precios muy similares. Aquí les coloqué, ¿están viendo estas imágenes de mamografía? Sí. Mira, aquí tengo esa que dice A, B, C y D. ¿En cuál ustedes piensan que es más fácil ver un tumor? ¿En la A, en la B, en la C o en la D? No, no siento que lo tenga, sino usted cuál piensa que ahí usted puede identificarlo más fácilmente. En la A, ¿no? Se contrastaría más. Exacto. O sea, entre más grasita tenga el tejido y menos tenga componente fibroglandular, es más fácil ver lesiones. Pero entre más tejido fibroglandular tenga, es más difícil ver lesiones. Y esto está directamente relacionado con la edad. Es decir, las mujeres a mayor edad tienen un tejido que es principalmente graso
y a menor edad, pues simplemente por su biología y porque es cuando está preparándose para el caso de un embarazo, pues ese tejido tiene más componente fibroglandular. Entonces, una mujer muy joven, que todavía está en su etapa reproductiva, tiene mucho tejido fibroglandular. Entonces, la mamografía tampoco es que vaya a ser muy útil porque se puede ocultar fácilmente por aquí detrás. En cambio, la ecografía tiene todas las ventajas que se acaban de mencionar y además pues me sirve para tratar de, dentro de todo ese tejido fibroglandular, ver mejor de lo que puede llegar a ver la mamografía probablemente. Entonces, esas son todas las razones por las cuales se prefiere en mujeres por debajo de los 40 años la ecografía. No quiere que nunca se haga mamografía, también se puede hacer, pero como primera aproximación, normalmente es mejor una ecografía. Bueno, y entonces después viene eso que yo les acabo de montar a ustedes aquí, que es el BRATS. Entonces, el BRATS es una iniciativa que hacen los radiólogos como para ponerse de acuerdo, porque cada uno describía las mamografías como se les antojaba. Y entonces dijeron, vea, para que no empiece cada uno como a decir, es que a mí me parece que esa lesión es en crispetica, a mí me parece que es en anillo, a mí me parece que no, todo el mundo va a hablar de la misma manera. Entonces se crea un léxico, que es el léxico del BRATS. Entonces le dicen, vea, si usted va a leer una mamografía, usted tiene que hacer este orden y solamente puede utilizar estas palabras. Entonces va a empezar diciendo cuál es la composición de la mama. Va a tener que elegir cualquiera de estos, no puede decir ningún otro. Entonces usted dice, ¿es una mama completamente grande, como la que les acabé de mostrar la primera, o es una mama extremadamente densa, que disminuye la sensibilidad? Entonces ahí descrito eso. Después, ¿vio una masa? Pues si la vio la menciona, si no, pues dice que no vio masas. Pero si vio una masa, usted tiene que decir esas tres cosas de la masa. Si es ovalada, si es redonda, si es irregular. ¿Cómo es el margen? Si es circunscrito, si es cuadrado, ahí va diciendo de qué tipo. Si hay asimetrías, asimetrías quiere decir que en una mama se está viendo algo que no se está viendo en la otra, pero no es claramente una masa. Si hay cambios en la arquitectura, si hay calcificaciones, bueno, todo esto. Y ya una vez el radiólogo hace todo este análisis en mamografía o en ecografía, porque existe también BRATS para ecografía y existe BRATS para resonancia magnética. Entonces tiene que decir, bueno, ¿y cómo voy entonces yo a clasificar esta mamografía? Entonces, ¿qué pasa si a ustedes el reporte les llega, la paciente dice, es que me hicieron una mamografía y la mamografía dice BRATS 0? ¿Cuál sería la recomendación en ese caso de ustedes? Porque, ¿cómo les explicaría a ustedes en ese caso? Ahí no es que es como inconcluso. Exacto, entonces ahí viene lo que sería 0 es engañoso, porque 0 parece que no tuviera nada y el médico que no conoce esto lo va a decir, no, tranquilo, 0 es que no tiene nada, no. 0 es que no hay suficiente información para decir algo, entonces hay que tomar imágenes adicionales, eso es un 0. Y ya después si viene del 1 al 6. 1 es que no se vio nada sospechoso, 2 es que se vio algo, pero ese algo es benigno, ejemplo, se vio un quiste, por ejemplo, en una ecografía. 3 es algo probablemente benigno. 4 es sospechoso, ya aquí ya entramos en el terreno de hacer biopsias. 5 es que eso tiene una cara de malignidad, que aunque la biopsia me salga negativa, yo voy a seguir pensando y tal vez necesito otra biopsia porque necesito estar muy seguro de que eso no es maligno. Y 6 es que ya tengo la biopsia y ya me dijo que era maligno. Esta es la escala. Centrémonos en este que es el que más les va a tocar a ustedes. Llega una paciente con un BRATS 3 y dice, doctor, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, ¿ustedes qué recomendación le darían a esa paciente que dice su mamografía que tiene un BRATS 3 por un hallazgo en la mama derecha, digamos? Pues yo diría que usualmente los BRATS 3 tienden a ser benignos, entonces lo mejor sería como volverle a pedir un ultrasonido o una mamografía pues en cierto tiempo. Entonces, sí, pero entonces, si tiene mamografía, ¿qué le pedirías? ¿Ecografía o mamografía de seguimiento? Ecografía, con el otro. Sí, podría ser. Pedirle como otro método distinto, pero digamos que no es el estándar. Entonces, si tiene mamografía, le pides idealmente otra mamografía para que tengas un punto de comparación de lo que ya habías visto antes, cómo se comporta en siguientes. ¿Listo? Entonces, ¿al cuánto tiempo le darías ese control? ¿Al año? Bueno, por ahí a los 6 meses.
Entonces, al año sería como el seguimiento estándar que estamos haciendo cada año. Entonces, es muy espaciado realmente. Y imagínate, póngase usted en el lugar de ese paciente. Y usted le dijeron, hay algo que probablemente es benigno, pero quizá no. Existe una pequeña posibilidad de que no. Entonces, en un año nos vemos. En ese año no duerme esa persona. Usted llega flaca, pero no porque haya tenido un cáncer que le haya hecho perder peso, ni no del estrés que tuvo ese año. Y es Ya mucho lo- más. De 6 meses es el periodo que tenemos en este momento estandarizado. Entonces, a los 6 meses le haces un estudio de control. Si en ese estudio de control sale que todo está igual, ¿qué haces? Repito, a los 12 meses. Entonces vuelves a los 6 meses. Y en ese otro salió que está normal. O sea, no normal, digo que está igual, que no cambió. ¿Cuándo le haces el otro? Yo creo que ahí sí ya el año, ¿no? Al año. Sigues a los 6 meses. Ok. Lo vas a seguir así hasta que completes 2 años. Si ya pasaron 2 años haciendo eso cada 6 meses, ya usted dice, esa vaina no cambió, haciendo mi seguimiento durante esos 2 años, cada 6 meses, estaba haciendo una imagen, no cambió, entonces ya puedo cambiar la categoría. Ya no la debo como un 3, sino que la paso a un 2. Y si en algún momento durante ese seguimiento creció, por ejemplo, entonces ahí qué pasaría. Se le puede hacer una biopsia. Entonces le Pasa- cambio y dices, ya eso es un 4, ya no es un 3. Y ya con eso, entonces está autorizado para hacer una biopsia, porque ya es una lesión que ya ha despertado un grado de sospecha. ¿Por qué? Porque creció o porque quizá desarrolló alguna característica que hace que ya sea sospechoso. Eso era lo que ocurriría. Y la biopsia, como hicimos en el taller, pues ya vieron cómo se realiza. Se coloca una aguja que es pues, cordón coaxial o con una aguja de corte, se obtienen muestras y se envían. Y si la paciente tiene un 3 y le dice, doctor, pero es que yo sé que tengo un 3. Usted me está diciendo que vamos a hacer imágenes cada 6 meses durante 2 años. Pero la verdad es que a mí eso me genera mucho estrés. Yo quiero que me hagan mejor una biopsia y salir de la duda de una vez. ¿Ustedes qué posición tomarían en eso? Pues seguir lo que está como ya determinado. Sí, es una opción. Pero también las mismas guías te plantean ese escenario y te dicen, si el paciente se te va a perder o si el paciente no va a tolerar ese seguimiento por muchas causas, entre esas por eso, que le genera mucha ansiedad, mucho estrés, se podría solamente por eso decir, y le hago la biopsia. Entonces, y además, pues es un procedimiento invasivo, pero es relativamente seguro. Tiene complicaciones como todos, pero es una tasa de complicaciones que es baja. Entonces, inclusive, yo lo veo con cierta frecuencia, pues porque yo hago biopsias, que muchas veces el médico a un 3 a veces le termina mandando biopsia. Y no está haciendo algo malo realmente, pues porque él ya habló con la paciente y ya llegaron al acuerdo de que, vea, sí, lo ideal es hacerle seguimiento, pero pues ella definitivamente dice, yo no quiero estar 2 años en este proceso, pues prefiero que me hagan la biopsia de una vez y salir de dudas. Es válido totalmente y se puede hacer también. Entonces, sí, es cierto lo que dice Catalina, pues si nos pegamos a la guía, podemos hacer y decirle, no, señora, cada 6 meses. Pero también se puede llegar a conciliar con la paciente y decirle, sí, pues, es válido, vale la pena si usted quiere, le hacemos la biopsia, asumiendo pues, que tiene unos riesgos, que ya sabe cuáles son, que son bajos, pero que están ahí presentes. Eso sobre MAM. ¿Cuál es el otro que es muy frecuente? Bueno, aquí decíamos Pulmón. pulmón, exacto. Y en pulmón, ¿existe algún tamizaje para qué le digan ustedes sobre eso? Podemos hacer un TAC fumador pesado, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es la población a riesgo? Entonces, la población a riesgo es el fumador pesado, no es para cualquiera. Entonces, lo que hoy en día tenemos es tamizajes para personas mayores de 30 años, fumadores pesados con historia de tabaquismo pesado. Entonces, ¿qué le hacemos a esos pacientes? TAC, radiografía, resonancia, ecografía. Pues yo creo que preferiblemente un TAC simple, ¿no?
Si está disponible, le hacemos un TAC simple. Si no está disponible, radiografía, pero si están las dos opciones, le hacemos una tomografía. ¿En busca de qué? De nódulos sospechosos. Y para usted saber qué hacer con esos nódulos, entonces existe algo que es la así como el Fleigner que vimos para léxico, existen las guías también para nódulo pulmonar de la sociedad Lex. Bueno, creo que vamos a decir que está en la última, la actualizada de la 2017. Entonces lo que se hace es esto. Si se encuentra un nódulo, se considera cada cuándo se va a seguir. Entonces, los pequeñitos, los menos de 6 milímetros, según factores de riesgo, pues no necesitan un seguimiento. Ya cuando vamos acercándonos a los 8 milímetros, hay que empezar a hacer seguimientos. Y ya cuando hay más de 8 milímetros, pues probablemente hay que hacerle o un PET-CT o hacerle una biopsia. Esta es una aproximación. Hay otra aproximación que se llama el LUN-RATS. O sea, así como está el BRATS, existe el LUN, que sería el pulmón, RATS, que también te da otras recomendaciones así graduadas del 1 al 0. Como el LUN-RATS es tan nuevo, entonces todavía el Fleigner se sigue utilizando mucho. Pero yo pienso que en un futuro probablemente el Fleigner y el LUN-RATS van a convertir en una sola recomendación y será la que va a aplicarse de forma estándar. Hoy en día usted puede utilizar cualquiera de los dos. Si ustedes me preguntan cuál se usa más, dentro de los radiólogos utilizamos más este seguimiento de nódulo de acuerdo a las guías Fleigner, más que el LUN-RATS, porque es muy nuevo. El LUN-RATS yo creo que nos llevará por unos 5 años el LUN-RATS ya haber sido descrito. Entonces, falta que coja más fuerza, pero quizá en un futuro llegue a unirse o a reemplazar las guías Fleigner. Sería así con tomografía. Bueno, y entonces lo mismo aplica para otros. Entonces, por ejemplo, para próstata. Entonces, en próstata, dijimos que así como en hombre mama, pues en mujer mama y en hombre próstata. Entonces es de los más frecuentes. Aquí está la próstata, aquí en la base de la vejiga. Tiene unas zonitas, de los cuales, pues, la zona de transición es donde más se ocurre el cáncer. Bien, si ustedes ven, aquí en la zona transicional, pero en la periférica, tenemos 70% y después en la transicional, 25% de todos los cánceres. Diagnosticar cáncer de próstata es difícil. Es difícil. ¿Ustedes qué encontraron como tamizaje para cáncer de próstata? El antígeno prostático, el PSA. El PSA, muy bien. Y el tacto rectal. Y el tacto, mire que mis buenos componentes se enojan con nosotros porque dicen, están en el 2025 y todavía tienen que hacerle a un tacto rectal para diagnosticar un cáncer de próstata. Y sí, pues es que ahí estamos, porque no hemos podido como todavía encontrar una forma en la cual hagamos un diagnóstico más temprano. Aquí no existe, así como una mamografía, no existe. La ecografía de próstata, ¿qué tan buena es? No mucho. Mala, mala. Y yo soy radiólogo y me gustaría decir lo contrario, pero la ecografía de próstata es mala para cáncer de próstata, es muy mala. Entonces, si usted al paciente le llega y le dice, ay, doctor, mande una ecografía de próstata, o usted tiene la tentación porque el código ahí dice, no, pues porque el paciente piense que le estoy haciendo algo mejor, le va a mandar una ecografía de próstata. Le cuento que no está haciendo algo bien hecho, por lo menos a la luz de la evidencia hoy en día, porque la ecografía es muy mala para detectar cáncer de próstata. Y se confunde mucho además porque hay nódulos hiperplásicos que la ecografía los ve y entonces piensa que puede ser un cáncer y eso no es ningún cáncer, es un nódulo hiperplásico. Entonces tienen mala sensibilidad, tienen mala especificidad. Realmente yo no les recomiendo que le pidan ecografía de próstata a sus pacientes porque solamente los van a incomodar. Van a ponerlos a que les hagan lavados, van a poner a que les metan un traductor del tamaño, es un traductor de estos endocavitarios, como los de vaginal, para que solamente le digan, no, pues no estamos seguros, no se sabe si es o si no es. Entonces, por eso no vale la pena hacer ecografía de próstata, solamente para cuando se va a hacer la biopsia. De resto, no lo recomiendo. A ver, pues.
Bueno, vamos a ver para que vean cómo es. Miren la imagen, solamente busquen. Esto es una biopsia de próstata. Colocar un traductor de estos y a través del recto tomar múltiples biopsias. Eso es lo que se hace. Es bastante incómodo para el paciente. Entonces, resumiendo, en cáncer de próstata, ¿a quiénes le harían ustedes una biopsia de próstata? Pues pacientes con un PSA muy elevado y con un tacto rectal, pues indique también un aumento del tamaño de la próstata. Más que aumento el tamaño, porque a los hombres, en la medida en la que envejecemos, ya un proceso solamente nos van a crecer dos cosas, la nariz y la próstata. La nariz por el tipo de cartílago que tiene, bueno, las parejas también. Y la próstata porque sigue creciendo, o sea, por encima de los 80 años, 80% de los hombres tienen hiperplasia prostática. Entonces no es tanto el tamaño, y ahí es donde ustedes tienen que aprender a sensibilizarse, es sentir endurecimientos al tacto, sentir nódulos en la palpación. Entonces hay que acostumbrarse a hacer tacto rectal y buscar esas alteraciones al tacto. Entonces, si usted encuentra, no tanto que la próstata esté grande, porque usted puede tener una próstata de tamaño normal con un cáncer, es si usted siente que hay alguna lesión ahí sospechosa, entonces eso es suficiente para que usted le pida al paciente una biopsia de próstata. O que tenga un PSA muy elevado. Cualquiera de los dos, no necesita tener los dos en conjunto. Por uno solo de los dos le puede pedir una biopsia de próstata. Pero puede que ocurra lo siguiente, y es que el paciente le diga, doctor, pues usted palpa ahí algo, pero el PSA está normal. ¿No hay alguna alternativa como para más o menos asegurarme si realmente tengo yo como necesidad de hacerme la biopsia antes de que hagamos eso? Pues que es como tan incómodo y tan riesgoso, además porque es un procedimiento sucio, se hace por el recto, hay riesgo de sepsis, hay riesgo de sangrado. Entonces usted ahí como que le ofrecería. Pues una resonancia puede ser. Una resonancia. Está muy bien. Entonces, en esos casos, como en los que todavía hay duda, entonces una alternativa es hacer una resonancia, es hacer una resonancia, esto es una imagen de resonancia de próstata, buscando zonas que sean sospechosas, y ahí se clasifica lo mismo, se clasifica con, así como está el PIRADS, se llama PIRADS. Entonces, si hay un PIRADS alto, pues se considera que el paciente sí vale la pena hacerle una biopsia, y si el PIRADS es bajo, pues se considera que no es necesario o que se debe hacer solamente seguimiento. Y eso pues lo que les mencionaba. ¿Por qué es tan incómoda esta biopsia? Pues además del tamaño, pues por otra razón, y es que no se sabe a dónde está el tumor, entramos a ciegas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un muestreo de toda la glándula, ambos lóbulos, en una cantidad suficiente. Entonces son 6 muestras del lóbulo, 6 muestras del otro lóbulo. Entonces son 12 cortes que hay que hacerle a esa próstata y mandar eso a evaluación. Entonces no es un procedimiento tan cómodo y tan chévere como para que le vaya haciendo a todo el mundo así de forma como tan amplia. Y aquí viene entonces como el punto final de todos esos tumores, y es, bueno, ya lo sospeché, ya tengo una muestra, tengo una histología, tengo una patología que me muestra que hay un tumor. Entonces ahí viene y es clasificarlo, bueno, qué tan avanzado está o qué tan poco avanzado está. Entonces ahí viene una estrategia que se llama el TNM. TNM mide 3 cosas. La T es el tamaño, la M son los nodos linfáticos comprometidos, y la M es los metástasis que pueda llegar a tener el tumor. Y ya con eso se estadifica. Entonces, cuando ustedes les llegue un paciente y ya tenga diagnosticado un cáncer, lo siguiente que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, ¿en qué estadio está? Porque es que el paciente lo quiere saber y el médico también lo quiere saber. ¿Por qué? Porque el médico necesita saber qué le puedo ofrecer dentro de la terapéutica que tiene en ese momento. Bien sea ustedes ese médico o el que ustedes lo van a remitir, el oncólogo necesita tomar esa decisión, el cirujano oncólogo necesita tomar esa decisión, el radioterapeuta necesita tomar esa decisión, pero con la información adecuada. Y el paciente también, ¿por qué le importa? Porque es que de acuerdo a eso también tenemos unas sobrevidas. Entonces el paciente
paciente pues necesita saber, bueno, ¿será que de esto es muy probable que yo me pueda curar o no es tan probable que yo me pueda curar o a X cantidad de años, qué tan probable es que ese cáncer vaya a llegar a comprometerme la vida? Tampoco es como para que ustedes se pongan de adivinos a decirle, no, es que según esto, su estadio dice, y usted se va a morir en 3 meses. Pues, le aseguro que ese paciente es el que llega y saca el calendario y después le vuelve usted a los 2 años y le dice, usted está equivocado, aquí estoy vivo. Entonces no se pongan en eso, que nadie sabe realmente cuándo va a morir otra persona, pero sí sirve como para tener unas ideas tanto en tratamiento como en expectativa, en pronóstico, y bueno, que la persona, de acuerdo a eso, tome las decisiones que va a tomar en su vida. Les llega a ustedes un paciente y el paciente resulta que tenía epigastralgia, y ustedes, como ya llevan dando tiempo con la epigastralgia, decidieron pedirle, ¿qué examen le pedirían a ustedes para en ese caso descartarle que no vaya a ser de pronto un cáncer gástrico? Una endoscopia. Una endoscopia, exacto. Aquí la imagen de elección es una endoscopia. Entonces, y no les tiemble la mano para pedir endoscopias, que el cáncer gástrico existe y es bastante frecuente. Que a los doctores no les gusta, pues que no les gusta, pero es que es la forma de hacerle un diagnóstico temprano a las personas. Si tienen un cáncer gástrico, si tienen epigastrales prolongadas, pues hay que pedirse. Entonces le piden y entonces le hicieron una endoscopia, le hicieron unas muestras y salió que tenía un cáncer gástrico. Entonces el paciente le dice, doctor, como ya yo vi el reporte, dice que tengo un cáncer gástrico en la patología, pues yo me imagino que usted me va a enviar con el oncólogo, pero yo quiero que cuando yo vaya con el oncólogo, yo lleve la mayor cantidad de exámenes necesarios para que pueda tomar la decisión y no tenga que pedirlos él apenas, y entonces yo me demore en autorizaciones, en realizar el examen, y otra vez pues se me vaya pasando el tiempo y me vaya avanzando eso. Entonces, ¿usted qué exámenes le pediría a ese paciente como para irle adelantando el trabajo y poder hacer lo que estamos hablando, una estratificación de ese cáncer? Pues un TAC o una resonancia de abdomen. Ok, ambos son válidos, lo que pasa es que recuerda que la resonancia te es más cara. Y te tocaría pedirle abdomen y pelvis como para completar y que quede equiparada a lo que sería el TAC. Entonces con el TAC es suficiente. Entonces pídele un TAC de abdomen contrastado. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a saber el T, es decir, el tamaño del tumor, porque necesitas ver si todavía está hasta la muscular, si ya llegó a la serosa o si ya se salió de la serosa. Entonces eso te lo va a decir la resonancia, la T. La N, ¿cuántos ganglios están comprometidos? La tomografía también te va a decir si hay ganglios aumentados de tamaño de una vez para saber si es que probablemente ya tenemos una N avanzada. Y te va a decir también la M, que es si tienes metástasis, ¿en dónde sería un lugar de metástasis de un cáncer gástrico? Qué pena, profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Un lugar frecuente de metástasis del cáncer gástrico. Páncreas de pronto. ¿Al hígado? Páncreas vale por el ligamento, pero es más frecuente a hígado. Pero ambos, usted por la tomografía, los va a poder identificar. Entonces, miren que usted está haciendo lo correcto en ir siguiendo la regla TNM. Entonces, buscar el tamaño, buscar los nodos comprometidos y buscar los posibles metástasis. Como también podría llegar a ir a pulmón, usted podría pedirle también o una tomografía de tórax o una radiografía al menos. Es como lo mínimo que usted debería pedirle a ese paciente en términos de imagen para que usted pueda hacer bueno, y entonces va a colocar otro ejemplo ya como para que cerremos entonces todo esto y sería paciente que viene con cambios de su hábito intestinal. Él dice que tiene algunas deposiciones con sangre. ¿Ustedes qué le piden de examen? Colonoscopia. Colonoscopia. Entonces le piden su colonoscopia. La colonoscopia dice que encontró una lesión, la biopsiaron y entonces era una lesión en el recto y salió que era un adenocarcinoma de recto. En ese paciente, ¿qué imagen le pedirían? Bueno, haciendo el mismo ejercicio, o sea, de tratar de ir adelantando el TNM de ese paciente. El mismo TAC, ¿no?
Le pueden ver el mismo tag, está bien, tanto del abdomen como el tórax, pero aquí tienen que sumarle algo, y es una resonancia de pelvis. Porque para recto, la resonancia de pelvis ha mostrado que es la mejor estrategia para determinar el grado de extensión, el T. Entonces, pídanle una resonancia también de pelvis, que es lo mismo que les va a mostrar si está comprometido solamente la mucosa, si ya está hasta la muscular, si ya está en la serosa, o si ya se fue a la grasa mesorrectal, o si ya comprometió la fascia mesorrectal, o si ya hay invasión a órganos vecinos. Eso tienes que saber. Y la manera de hacerlo es con la resonancia. ¿Listo? Para el resto de tumores, pues existen estrategias similares. Por ejemplo, el resto del cabecillo no es tan frecuente, sino entre fumadores. Entonces, esto es más de países que tienen alto número de pacientes fumadores. En Colombia, afortunadamente, no hay tantos. Pero lo que se hace es básicamente lo mismo, conocer muy bien la anatomía. Después de conocer la anatomía, pues hacer un diagnóstico temprano, primero por examen físico, porque eso es un tumor muy de cavidad oral, que se pueden ver mucho simplemente con una adecuada inspección. Después, con una imagen de tomografía, normalmente se hace la evaluación inicial o con resonancias, y se tienen que obtener muestras. Una vez se tengan las muestras en estos pacientes, pues hay que ver si no hay otras lesiones profundas asociadas. Entonces, en tumores de cabeza y cuello se utiliza mucho el PET. El PET es una fusión de técnicas de tomografía convencional con técnicas de medicina nuclear. Entonces, se hace esa fusión con el PET-CT, en el cual en la tomografía se ve qué áreas son ávidas por un radiotrazador, y entonces muestran lugares sospechosos que en la tomografía de pronto no son tan costicos. Entonces, esa es la razón de hacer. Y se utiliza tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento. No hay que tener mucho en esto porque realmente no es de los más frecuentes. Ustedes, en el momento en el que están, en el punto en el que están, tienen que saber muy bien sobre cáncer de mama, sobre próstata, sobre pulmón, sobre cáncer gástrico y colorectal. Es como el grupo de tumores que ustedes tienen que manejar muy bien, desde el tamizaje hasta la estadificación del seguimiento. Eso sería más o menos lo que yo les invito a que ustedes tengan ahí como el enfoque inicial. Bueno, yo creo que con eso es suficiente por lo que compete a este curso, a esta clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, No. entonces el martes con el examen. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe.